¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. La noche ya cayó, y con ella llegan esos relatos que la luz del día jamás se atrevería a susurrar. Hoy hemos preparado para ustedes una selección de historias inquietantes, oscuras y escalofriantes. Relatos que quizá se queden rondando en su cabeza mucho después de que este video termine. Así que busquen un rincón seguro, apaguen la luz, pónganse los auriculares si pueden y olvídense de todo lo demás. Escuchen con atención, pero no olviden que estas son solo historias de terror. Que estos sucesos hayan ocurrido alguna vez no significa que tengan que pasarles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar historias en la madrugada podría invocar aquello que jamás debería despertar. O tal vez sí. Ahora respiren hondo, apaguen esa última luz que aún sigue encendida y dejen que la sombra los guíe. Sean todos bienvenidos otra vez a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato abre una brecha hacia secretos que tal vez la humanidad no debió conocer. Y ahora, que arranque la primera historia. Llegó por Instagram. Una chica me manda un mensaje. Apareció en la carpeta de solicitudes, porque ya saben cómo es esto, de los mensajes en esa red, pero lo abrí y leí algo que me hizo soltar una carcajada. Ahí les va. Por cierto, me vi reflejado en varios puntos que ahorita mismo les contaré. Esta chica me escribe: narrador, me acaba de pasar algo terrible. Estoy asustada, a la vez me causa gracia y me di cuenta de que nos estábamos ocultando cosas en la familia y todo es por tu culpa. Y le respondí: ese es un excelente inicio, cuéntame qué pasó. Y la chica, que es parte de nuestra familia nocturna, me dice: mira, narrador, resulta que anoche tuvimos una reunión tipo recalentador de Año Nuevo. Estaba mi hermano con su esposa y mis papás. En el momento en que mis papás se despidieron, me di cuenta durante toda la cena de que mi cuñada estaba como inquieta, como que quería soltar algo, pero no se animaba. Si no. En cuanto se levantaron, mis padres y se fueron, me habló bajito y me dijo: oye, ya le confesé a Rafael que ando muy sacada de onda, muy perturbada porque viví algo horrible anoche y la verdad no sé qué pensar, no sé ni cómo tomármelo. Ella cuenta que, mientras dormía profundamente, empezó a tener el sueño más aterrador de su vida y seguramente cuando lo escuchen van a decir: eso me suena familiar, como que ya lo han oído antes. Ahí les va, ahí les va. Estaba profundamente dormida cuando empiezo a soñar que, por alguna extraña razón, me meto en unos edificios que están todos en ruinas y me voy abriendo paso entre los escombros porque escucho el llanto de un bebé. Veo un túnel muy oscuro. Una parte de mí quiere huir de ahí porque siente que el techo se va a desplomar en cualquier segundo, pero otra parte siente una descarga de adrenalina y la necesidad imperiosa de entrar a ayudar y salvar a ese bebé. Así que me tiro al suelo y, pegada a la tierra, empiezo a arrastrarme, y arrastrarme, y arrastrarme, avanzando, avanzando, avanzando. Y de pronto, cuando llego al final del túnel, veo que se abre en un lugar así de inmenso, donde entra un poco de luz. Escucho de nuevo el llanto del bebé, pero lo que mis ojos ven me deja helada, invadida por un pánico absoluto. Es una criatura cubierta de pelo que imita el sonido del bebé, aunque no hace nada más que abrir la boca. Al verlo, siento un terror que no puedo ni explicarte. Gira la cabeza hacia un lado y llora como el niño. Mira hacia el otro y vuelve a hacerlo. Mi corazón empieza a latir con una violencia insoportable, así que contengo el aliento. No quiero que sepa que sigo ahí, aunque siento que ya me detectó. El miedo se vuelve aterrador cuando voltea directo hacia mí, abre la boca y de repente sale mi propia voz repitiendo los pensamientos que pasan por mi cabeza. Era un miedo indescriptible. Empiezo a retroceder poco a poco. Siento que de alguna manera todo se va a derrumbar, pero prefiero eso antes de que esa cosa me atrape. Logro salir del túnel, escapo de ahí y despierto. Fue la pesadilla más terrible. Bueno, narrador, mientras mi cuñada nos contaba esto, yo no dejaba de ver a mi hermano.
Lo miraba, con una cara de culpabilidad tremenda, mientras él mantenía la mirada clavada en el suelo, como si no supiera dónde meterse. Mi cuñada se pone muy alterada al contarlo. Con los ojos llenos de lágrimas nos pide un momento, se levanta y corre al baño. En ese instante me pongo de pie y le digo: carnal, tú eres familia nocturna, ¿verdad? Mi hermano se me queda mirando fijamente y me confiesa: sí, y estabas escuchando la historia del rescatista mientras ella dormía, ¿cierto? Mi hermano me mira, me ruega: no le digas nada, por favor, porque ella me había contado que odiaba escuchar esas cosas antes de dormir porque le provocaban pesadillas. Es mejor que crea que es solo un monstruo cualquiera. Así que, si tú me estás escuchando y has soñado que, de pronto, estás en una reunión familiar y se están destapando esos secretos y piensas: esto se parece mucho a lo que viví hace unos días. Sí, eres tú. Es lo que te pasó y tu pareja está escuchando relatos de la noche. Yo solo quiero decirte: bienvenida a la familia nocturna. Pero también quiero decirte, mi querida familia nocturna, donde sea que estés, que esta historia me dejó pasmado, porque en este 2026 somos, con mucho orgullo, familia nocturna. Muchos de los que estaban escondidos van a salir y se darán cuenta de que en su círculo cercano había muchas personas que, como en este caso, son parte de nuestra familia. Así que en cuanto termine el video, súbelo a tus historias en redes sociales. Ya, ¿sabes? Instagram, Facebook, WhatsApp. Pon un pequeño clip, la misma imagen del video, o tómate una selfie viendo el episodio. Y te vas a dar cuenta de que mucha gente te escribirá: tú también eres familia nocturna. Porque sí, 2026, orgullosos de ser familia nocturna. Pero bueno, hay una parte que me hace identificarme tanto con esta historia. Tiene mucho que ver con conocer a personas de nuestro entorno a las que les han pasado cosas, y cómo, al tocar un poco el tema, empiezan a salir más y más relatos. ¿Por qué? Te lo explicaré con una historia, pero antes déjame darte un contexto. Hace unos meses, el destino trajo de vuelta a mi vida un maldito vicio que tenía más de 10 años de haber dejado de no tocar, y llegó y se apoderó de mí. Soy una víctima de eso, no puedo luchar contra él, y me refiero a los videojuegos. La verdad, llegaron a mi vida y me encantan. Y ahora que las consolas han cambiado tanto, igual que las gráficas, ahí me ves con el mando. Soy malísimo, ¿qué te voy a decir? Pero me divierto, que es lo que cuenta. Resulta que alguien me envió una historia relacionada con esto, pero quiero decirte algo. Quienes hemos jugado videojuegos y nos hemos obsesionado un poco, metiéndonos de lleno, sabemos que una parte de ti se desconecta de la realidad. Estás tan clavado en la pantalla y en el control que a veces pueden estar ocurriendo 1000 cosas a tu alrededor y ni te enteras. Incluso hay gente que desarrolla algo parecido al sonambulismo. Puedes interactuar con ellos mientras juegan y ni se van a acordar. Te responderán preguntas que no necesariamente serán verdad. Te dirán cualquier cosa y ellos ni enterados. Te cuento esto porque a nuestro suscriptor, a nuestro querido familiar nocturno, le pasó algo rarísimo. Dice que compró un título de terror de una saga muy famosa que hace unos años iba a ser un proyecto de Guillermo del Toro. Si sabes cuál es, déjalo aquí en los comentarios. El caso es que él estaba jugando, estaba súper metido, cuando de repente sintió que el ambiente cambiaba. Un poco de frío, un poco de miedo. Él mismo me confiesa: la verdad soy bien miedoso y eso ya me ha pasado cuando juego cosas de terror. A veces he pegado gritos, he aventado el control, he soltado el mando, pero son unos alaridos tan fuertes que mi pareja o mis papás han venido a apagarme la televisión, a quitarme el juego porque los desperté en plena madrugada. Entonces estaba súper concentrado en una escena con mucho misterio, las emociones a flor de piel, y sentí que el entorno cambiaba, pero era algo que ya conocía. Yo seguía clavado en el juego,
Y entonces pasó algo muy extraño. Vi por el rabillo del ojo a mi mamá. Caminaba, llegaba a la pared y se regresaba. Yo seguía jugando, seguía en lo mío. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue poco. Y volvió a pasar lo mismo. Y otra vez, y otra vez. Para la 10ª vez, ya era un fastidio. Me molesté muchísimo, pero muchísimo. No tienes idea. En cuanto vi que volvía a entrar por el rabillo del ojo, puse pausa. Volteé y dije, oye, ya basta. Y lo que vi me dejó helado. Vi una silueta con la estatura de mi mamá, pero era una sombra. Y aunque había luz de la tele, aquello era absolutamente negro. Caminaba hacia la esquina de la habitación. Me quedé frío y como si esa cosa hubiera terminado su broma, su juego, o lo que fuera que hacía. Se metió en la esquina, se fundió con la pared. Quedé petrificado. Ya ni supe si la partida se guardó o no. Desconecté todo directo del enchufe. Me subí a mi cuarto y pasé toda la noche con miedo, sintiendo que me estaban observando, aunque supongo que era el pánico, no necesariamente que pasara algo real. A la mañana siguiente busqué a mi mamá, le conté el tema y me enteré de una de las historias de terror más fuertes que he conocido. Resulta que tengo un hermano mayor. Él ya no vive con nosotros, me lleva casi 8 años. Es un adulto, ha hecho su vida y tenemos una relación todos nos llevamos bien con él, aunque ya hizo su vida lejos de casa. Mi mamá me cuenta que cuando mi hermano mayor era apenas un niño, ocurrió algo muy extraño en la casa. Me dice que durante una temporada ella sufrió mucho dolor en los pies, muchísimo. Fue un problema que fue empeorando poco a poco, hasta el punto de que ya no podía hacer su vida normal. Casi no caminaba. Le dolían demasiado y, bueno, eso pasaba cada rato. Mi papá había conseguido un empleo fuera de la ciudad por aquel entonces, así que solo estaban mamá y mi hermano solos en casa. Por alguna razón, tal vez por el dolor en los pies o por la ausencia de mi papá, me cuenta ella que empezó a sentir una soledad y un miedo terribles. Le pedí a mi hermano, que era todavía chiquitín, que por favor no la dejara sola en la habitación, que se quedara ahí con ella, y mi hermano, como si se hubieran cambiado los papeles, se ponía a leerle libros a mi mamá. Eran las novelas que ella solía comprar, algunas románticas, otras de ciencia ficción y incluso unas cuantas de terror. Hasta el día de hoy, mi hermano recuerda aquello como algo increíble. Esto duró varios meses, hasta que una noche ocurrió lo inesperado. Mi hermano estaba súper concentrado leyendo, leyendo y leyendo, hasta que, en un momento, escucha que mi mamá comienza a roncar. Ella me dice que, en ese instante, perdió el conocimiento y se quedó profundamente dormida. Para ella era una noche más, pero, al despertar de madrugada, encontró a mi hermano aterrado, sacudiéndola con fuerza, diciéndole que se levantara, que tenían que salir de ahí de inmediato. Ella no entendía qué sucedía, pero se levantaron y se fueron a la cocina. Ya en la cocina, el niño le pidió que encendiera todas las luces y luego le preguntó si tenía algo para espantar fantasmas, monstruos o demonios. Mi mamá, confundida, le dijo, «Oye, el libro que me leías ni de terror era. ¿Qué te pusiste a ver en la tele?» Y él respondió, «No, mamá, es en serio. ¿Tienes algo?» Como mi abuela era muy católica y devota, mi mamá recordaba un par de oraciones, aunque ella ya no practicaba nada de eso. Así que empezó a decir lo que recordaba, a medias, y mi hermano empezó a repetirlas con ella. De repente, tuvieron que quedarse ahí encerrados toda la noche, hasta que amaneció. Solo cuando salió el sol mi hermano se calmó. Se quedaron dormidos en la sala y, al día siguiente, me contaron lo que te voy a decir ahora, que a mí todavía me hiela la sangre. Parece que mi hermano, al sentir que mi mamá se dormía, la acomodó para que no se fuera a lastimar el cuello, como ya le había pasado antes, y siguió leyendo porque la historia estaba muy buena. Era un clásico, más bien una novela, dramática y cómica, nada que ver con terror o ciencia, ficción. Él seguía leyendo, concentrado, cuando de repente sintió que la habitación se llenaba de un frío intenso.
y notó que al exhalar salía vaho por su boca. Se le hizo muy raro, así que bajó el libro para ver si pasaba algo extraño en el cuarto. Tenían 2 lámparas de noche encendidas, las que están en los burós a los lados de la cama. Bueno, esas lámparas, al bajar el libro, empezaron a parpadear y vio, justo al pie de a la cama, a una persona que lo observaba. Tenía el cuero cabelludo negro, la piel pálida y unas manos absolutamente. Una sombra oscura le está sobando los pies a mi mamá, y cuando esa cosa la toca, se ve que mamá se está como retorciendo toda, pero no suelta ni un solo sonido. Lo peor es que tiene los ojos bien abiertos, como si la estuvieran torturando en vida. Aquella sombra le masajea los pies con fuerza y le retuerce los dedos, hasta que mi hermano reacciona y empieza a gritarle: ¿qué rayos haces ahí? Suelta a mi mamá, suelta a mi mamá. Pero la cosa ni lo pela, sigue en lo suyo, ignorándolo por completo, hasta que mi hermano, desesperado, agarra un libro que tenía a la mano y se lo lanza encima. En ese instante se le echa encima a mi madre para despertarla. Ella sale de ese trance y, de pronto, ya no había nadie en el cuarto. Mi mamá estaba aterrada, muerta de miedo, y empezó a notar que, efectivamente, las noches en las que no podía descansar bien eran justamente cuando más dolor le daban los pies. Entonces decidieron que tenían que hacer algo, aunque no sabían ni por dónde empezar. Fue mi hermano quien le dijo: esa cosa era pura oscuridad. Necesitamos rodearnos de luz. Así que empezaron a encender velas. Porque te hablo de esos talleres donde no era tan sencillo tener bombillas por todos lados. Llenaban el piso de velas, algo que resultaba peligroso, pero las prendían. Y de día, mi mamá se ponía guaraches y salía a caminar al patio para que le diera directo la luz del sol. Y mi hermano, con las 2 oraciones que le enseñaron, se ponía a rezar y le rociaba agua en los pies, pidiendo que el sol la protegiera. Y un día le volvió a tocar a mí. Hermano, según me cuenta mamá, estaba ahí leyendo cuando vio cómo esa cosa salía otra vez de debajo de la cama. Se dio cuenta porque el ambiente se empezó a poner helado, un frío terrible, y al ver a esa cosa, notó que tenía la mirada fija en los pies de mamá. Luego se agachó y se volvió a meter por donde salió. Mi mamá dice que es la experiencia más espeluznante de su vida. Ella ni cuenta se daba porque estaba profundamente dormida. A raíz de todo eso, mi hermano, apenas tuvo oportunidad, se largó de la casa. Hubo una historia que les quedé a deber ahora que estuvimos haciendo los shows en vivo. ¿Por qué? Pues porque se me pasó. Y ahora que arrancamos el año, quiero empezar con borrón y cuenta nueva para traerles relatos frescos. Esa historia sigue, pendiente para que la escuchen y, créanme, es una auténtica locura. Cuando fui a Mérida, una persona se me acercó y me soltó: tengo una historia que es de mi pueblo. Está muy cerca de Mérida y asegura que es algo que todos los que somos de ahí damos por hecho. Resulta que en esa zona, que también pertenece a Yucatán, no solo creen en los chaneques, también en brujos. Y les tienen mucho respeto porque decían que había uno sumamente poderoso en el pueblo, hace ya bastantes años, en las afueras de esa localidad. Y te hablo de que es un pueblito diminuto, pero todavía a las afueras, a unos cuantos kilómetros del centro, hay 2 árboles gigantescos, de esos que tienen todo el tronco limpio, sin ramas, y solo en la parte más alta tienen algo de follaje. Son árboles extremadamente largos y altos. Hay 2 y todo el mundo los identifica perfectamente. Es un lugar que consideran tierra maldita, un sitio al que nadie se debe ni siquiera acercar, un rincón donde nadie debería buscar refugio, y mucho menos cuando cae la noche. Y te digo que ni te acerques de noche porque ese lugar tiene una vibra muy particular. Si se te ocurre pasar por el camino que está si te paras justo al lado de esos 2 árboles y te asomas, verás que en esa hondonada hay una casita ahí abajo, una construcción que a día de hoy está en las últimas, que se nota que lleva décadas abandonada, pero aún así nadie se atreve ni a tocarla, porque ahí vivió una bruja, una mujer que en ciertas fechas del año se volvía peligrosísima.
La gente del pueblo lo tenía clarísimo, sabían perfectamente cuándo, pero hoy esos detalles ya se perdieron. Se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo, junto con aquellos ancianos que conocían la verdad y que, lamentablemente, ya no están entre nosotros. Sin embargo, la persona que me cuenta esto lo escuchó desde niño, cuando esos abuelos aún vivían, y se lo decían no como un cuento de terror o una leyenda, sino como un aviso serio. Nunca cachaste que desde lugar. Sí, algo te llama. No vayas. Si sientes que una fuerza te arrastra hacia allá, corre en dirección contraria. Ni te asomes a la casa. Y si ves a la moradora, a alguien, merodeando adentro, huye lo más rápido que tus piernas te permitan. Se decía que, en esas noches en las que la mujer se volvía peligrosa, bajaba al pueblo a atacar, pero no a las personas, sino a los animales. Durante esas madrugadas, se escuchaban alaridos espantosos de toda clase de bestias, y aunque al principio los vecinos se atrevían a salir a investigar, con lo que se topaban era tan aterrador que preferían volver a encerrarse, pálidos y temblando, dejando a los pobres animales a su suerte, porque sabían que no podían hacer nada. La advertencia pasó de generación en generación, y cuando el hombre que me cuenta esto era apenas un chiquillo, recuerda que una noche los animales empezaron a chillar desesperados. Él quería salir a ver qué pasaba porque eran los animales de un vecino, pero sus padres lo detuvieron en seco. Ni se te ocurra asomarte, porque tal vez no regresas. A la mañana siguiente, se enteran de que un cerdo y un par de gallinas aparecieron destrozadas en sus corrales, como si algo se hubiera metido ahí, pero no para alimentarse, sino por puro placer de hacer daño. Fue entonces cuando le empezaron a revelar los detalles. Al parecer, había una especie de felino enorme, increíblemente agresivo, que aparecía de vez en cuando para diezmar al ganado. No importaba si estaban en jaulas o sueltos, aquella cosa se colaba donde fuera y los masacraba. Su primera víctima fue un caballo, un animal muy bronco. Era una bestia que la gente mantenía apartada porque era salvaje y muy violento. Y ese caballo, el más fuerte de todos, fue el primero en caer, como si aquel felino o lo que fuera quisiera demostrar quién mandaba. Cerdos, vacas, lo que fuera que tuvieran, encerrado, todo lo iba destrozando con el paso de los años. Una vez, una familiar que ya había fallecido cuando este hombre era niño, una mujer que en aquel entonces era bastante joven y apenas comenzaba su propio negocio vendiendo huevos y algo de ganado, con apenas un par de vaquitas y unas cuantas gallinas, vivió algo terrible. Llegó la noche en la que empezaron a escuchar los gritos de los animales. Ella, ignorando las leyendas por algún motivo extraño, quiso investigar por su cuenta cuando nadie se daba cuenta. Se puso a investigar y empezó a alejarse del pueblo para averiguar un poco más, porque cuentan que esa mujer cargaba cosas muy raras. Una cuerda llena de nudos, varias prendas atadas entre sí, unos frascos con agua y algo que parecía un látigo, pero uno muy extraño, porque en la punta tenía más objetos amarrados, lo que le daba un aspecto mucho más siniestro. La mujer estaba cazando a esa fiera y, cuando la tuvo cerca, en lugar de lanzarse contra el animal, se abalanzó sobre su sombra y comenzó a azotarla con furia, murmurando cosas en un idioma que nadie conocía. La señora desataba los nudos, le escupía a la sombra y de repente la criatura quedó paralizada y empezó a soltar un aullido, un alarido realmente aterrador. Entonces ella sacó los frascos, le arrojó el líquido y le prendió fuego a las patas. Las extremidades del animal comenzaron a arder, llenándose de llamas. La bestia no podía moverse, así que la mujer se acercó y con el látigo empezó a golpearle las patas y el hocico una y otra vez, sin parar, en un punto. Los chillidos fueron tan desgarradores que la mujer se apiadó y le advirtió en español: si te vuelvo a ver atacando y yo sigo con vida, esta será tu última noche. ¿Me oíste? Dicen que el animal se desplomó. La mujer fue por un alde con agua. Se le lanzó a las patas. Murmuró unas palabras y el animal se marchó poco a poco. Esa misma semana, vestida con un sayal, una tela que parecía más bien un costal de esos donde guardan verdura en el mercado, una prenda áspera,
rígida y hasta un poco picante. La mujer regresó al pueblo. Todos la reconocieron. Era la bruja que vivía a las afueras, con las manos y las patas quemadas y el rostro marcado por cortes profundos. Iba caminando por las calles del pueblo rezando una oración en voz baja, y cuando pasó frente a su casa simplemente salió. Se quedó mirando fijamente, se cruzaron las miradas, y hasta que la abuela murió 5 años después, la bruja no volvió a atacar. Todo ocurrió cuando ella fue a visitar una casa y dijo que por necesidad económica tenía que aceptar el trabajo y que volvería a ir. Si sabes de qué historia estoy hablando, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y si no, no te preocupes, que te voy a contar todo el contexto, porque la historia es mucho más profunda de lo que imaginas. Te voy a dar detalles sobre esta persona. Quizá así entiendas mejor por qué tuvo que vivir todo ese calvario. Escucha bien, llamémoslo Santiago. Desde muy niño, Santiago pasó por cosas sumamente extrañas. Santiago es de otra época, de otra generación totalmente distinta. Una generación que creció en un mundo muy diferente al de hoy. A Santiago le tocó vivir en un entorno duro, de posguerra, siendo parte de una familia de inmigrantes que tuvo que criarse en un país que no era el suyo, donde al principio nadie los aceptaba. Poco a poco fueron saliendo adelante, pero cuando llegaron con sus ilusiones, se toparon con una realidad implacable que tuvieron que enfrentar. Los sueños, las esperanzas y esa promesa de una vida dulce se convirtieron en una coraza de piel endurecida por el día a día, teniendo que forjar pies de hierro para soportar todas las penurias que les tocó padecer como familia. Vivían en barrios extremadamente difíciles. De toda esa gente que estaba ahí, los que eran, digamos, los protagonistas de esa época, ya no queda absolutamente nadie. Ha pasado una eternidad y enseguida vas a entender por qué te digo esto. Él creció en barrios controlados por bandas muy pesadas, grupos criminales realmente peligrosos, pero no hablo de México. Fue en otro país. En aquel lugar, él fue testigo directo de cómo esos grupos se transformaban, de cómo los enfrentamientos entre ellos y la policía terminaron haciendo que, poco a poco, todos se esfumaran. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a un niño de apenas 6 años le toca despertar a una realidad tan cruda que, hoy en día, muchos padres intentan ocultar a toda costa, sin tener idea de cómo manejarlo. Ahí no existían los juegos. Ahí lo que se escuchaba eran detonaciones, disparos constantes. Salías de casa y te topabas con tipos subiendo a alguien a la fuerza a un coche. Te clavaban la mirada y te soltaban un «aquí no pasó nada, ¿verdad?» Y tú, siendo apenas un crío, entendías perfectamente el mensaje. No te tomaba ni 2 segundos responder. No, señor, bajar la cabeza y salir corriendo a meterte a tu casa. Esas fueron las escenas que se le quedaron grabadas una y otra vez. Para cuando cumplió los 10 años, él ya entendía perfectamente dónde estaba parado, en un entorno mortal. La calle no era un patio de recreo ni un sitio para hacer amigos. Era un escenario de peligro constante, de muerte acechando. Ya a los 13 años, se había vuelto un experto en escabullirse, en pasar como un fantasma. Sabía perfectamente que, en ese lugar y en aquel tiempo, la noche era su única aliada. Los talleres y los callejones creaban sombras donde esconderse. Sabía exactamente en qué rincón meterse apenas se escuchaba el motor de un vehículo acercándose. Cuando el coche pasaba de largo, él seguía ahí, invisible, totalmente desapercibido. Incluso aprendió a elegir bien su ropa, porque sabía que ciertos colores delatan tu posición en la oscuridad. A sus escasos 13 años, dominaba artes de supervivencia que hoy en día muchos adultos ni siquiera alcanzan a imaginar que existen. Era un auténtico sobreviviente. Alguien a quien le tocó bailar con la muerte desde muy pequeño, sin haber pedido nada de eso. Simplemente le tocó aguantarse el trago amargo y seguir adelante como fuera. Te cuento todo esto porque, justamente a los 13, en una de esas escapadas nocturnas, le ocurrió algo inexplicable. Iba caminando por la calle, guiado por ese instinto que, desde niño, aprendió a desarrollar. Yo mismo me di cuenta de que, desde muy chico podía sentir a la gente, percibir su presencia. Él decía, siento las miradas, sé perfectamente cuando alguien me está observando. Vivía en un barrio tan peligroso que, si alguien te estaba viendo, podías estar seguro de que no tramaba nada bueno.
Aquellos tipos sabían esconderse en la oscuridad igual de bien que yo, así que era una situación de vida o muerte cada segundo. Cuando sentías esa mirada no podías dudar. Tenías que hacerle caso a tu instinto. O corrías, o te escondías, o te dabas la vuelta. Tu instinto era lo único que te salvaba. Tenías que tenerlo afilado a más no poder, o no la contabas. Muchos amigos míos, la verdad, no la libraron. En mi caso, estaba en una de mis caminatas nocturnas, ocultándome en las sombras porque era el único momento en que sentía algo de libertad. Mi papá era un hombre de carácter explosivo, un sujeto muy agresivo. Él venía de una guerra y quedó muy marcado. Tenía arranques de furia y era una persona sumamente violenta. Y, con el paso del tiempo, me di, alguien te está vigilando. Yo vivía en una zona donde el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Si sentías que alguien te acechaba, no era por nada bueno, y esa persona podía estar escondida, igual que yo lo hacía bajo el manto de la noche. Era una cuestión de vida o muerte constante. En cuanto notabas esa mirada sobre ti, tenías que confiar ciegamente en lo que te decía el instinto. No quedaba otra. Correr, buscar un escondite, mirar atrás. Tu instinto te gritaba qué hacer y en aquel entonces más te valía tenerlo bien alerta. O quizá no salías vivo para contarlo. Algunos amigos míos no tuvieron esa suerte. Yo, por mi parte, solía salir a caminar de noche. Me movía entre las sombras, porque era el único momento en el que me sentía libre. Mi padre era un hombre de mecha corta, alguien sumamente explosivo y agresivo. Había vuelto de la guerra muy tocado, con secuelas muy profundas. Tenía arrebatos de una violencia extrema. Y, con el tiempo, me di cuenta de que él me contaba que se trataba de algo que escapaba totalmente a su control. Era algo sobre lo que no tenía poder alguno. Y lo intentó una y otra vez. Se esforzó muchísimo, pero aquello lo superaba por completo. No sabría decirte exactamente qué fue lo que vivió, ni qué sucedió a ciencia cierta, pero eso lo dejó realmente destrozado. Para mí, salir a la calle de noche, aún sabiendo que el barrio era muy peligroso, se sentía más seguro que quedarme en casa. Era una forma de sentirme libre. Así que, mientras caminaba por ahí esa noche, de repente, sentí algo extraño. Hubo un punto específico, hacia adelante y a la izquierda, que empezó a captar toda mi atención. Me llamaba con insistencia. Estaba despertando mis instintos, y era una sensación muy rara. No entendía por qué pasaba. No sabía qué era exactamente, pero mi instinto me susurró: sigue caminando y mira hacia allá. Yo siempre confío en mi instinto. Es una habilidad que he ido desarrollando. Después de tantas situaciones duras que me ha tocado pasar, aprendí que él es mi mejor aliado. Él me guía y me indica el camino. Con él no hay dudas. Otros amigos han dudado y ya no están entre nosotros. Yo no. Tenemos una relación muy sólida y bien definida. Fue así que, al caminar, giré la mirada hacia la izquierda y me topé con una escena que me ha perseguido hasta el día de hoy. Había una ventana, un rectángulo muy grande. Era un ventanal que llegaba prácticamente hasta el suelo de la habitación y, a los costados, tenía dos ventanitas más pequeñas que sobresalían de la fachada. Imagínate el ventanal como si tuviera un pequeño saliente, quizás de unos 2 bloques de profundidad, como medio metro hacia afuera. Esa ventana estaba ahí, expuesta. La pared principal estaba como más hundida, y el ventanal quedaba al frente, con sus 2 ventanas laterales. Bueno, ahí fue donde vi a una persona, pero sus pies no tocaban el suelo. Sus pies estaban suspendidos a unos 30 centímetros y se balanceaban de un lado a otro, justo a la altura donde sus pies deberían estar tocando el piso. Había un letrero con letras grandes que decía: avisen a mi familia. Cuando él vio eso pensó: yo ya sabía lo que estaba pasando. Te repito, no era algo nuevo para mí. Esa persona había decidido que ya no quería seguir aquí con nosotros. Lo que yo hice fue regresar a casa corriendo. Le conté todo a mi papá. Me dio una buena tunda. Me regañó muchísimo, me soltó un par de golpes, llamó a la policía. Y tras hacer las cosas, no sé si de forma anónima o no, llegaron varias patrullas. Y en efecto, ese vecino de la propiedad
que estaba a unas cuantas calles de mi casa, se había quitado la vida. Tengo la imagen grabada, pero sobre todo la sensación. Mi instinto me llevó directo ahí. Tal vez con el paso del tiempo lo he pensado mucho. Quizás era como si él me estuviera pidiendo ayuda, o que hiciera algo al respecto, como si ya no quisiera estar más tiempo en ese lugar. Descubrieron que llevaba más de 3 días en esa zona, y era un barrio tan peligroso que nadie se detenía a mirar hacia las casas. Te repito, a mí me lo advirtió mi instinto. Pasan los años, ocurren miles de vivencias con nuestro buen Santiago, y en una ocasión, ya trabajando, le toca vivir una experiencia sumamente perturbadora. Lo envían a una casa para realizar unas reparaciones, labores que son como técnicas. Sí, trabajos técnicos en la vivienda. Lo contrata una empresa, él se dirige a esta casa y comienza a tomar medidas desde la parte exterior porque el daño se encontraba en la fachada. La propiedad era un departamento, parte de un complejo, y desde fuera podía medir todo lo que necesitaba al departamento donde lo habían solicitado, cuando de repente la puerta se abre de golpe, revelando a un tipo de más de 2 metros, súper corpulento, moreno, pelón y, para colmo, increíblemente agresivo. El sujeto empieza a gritarle y se lanza tras él. Santiago reacciona en un segundo, sentado en el suelo y apoyándose con las manos hacia atrás. Comienza a impulsarse para alejarse a toda velocidad. Por suerte, debido a su tamaño y a su forma, algo pesada de caminar, el tipo no avanza tan rápido, lo que le da un poco de ventaja. Pero el hombre sigue gritándole: ¿qué demonios haces en mi casa? ¿Qué carajos te pasa? Soltando una sarta de comentarios despectivos, atacándolo directamente por su apariencia. Queda claro que es alguien intolerante, que desprecia a cualquiera que no se ve exactamente como él. Sin embargo, al escuchar todo lo que le escupe, Santiago se da cuenta de que ese hombre tiene problemas, y problemas muy graves. Santiago no estaba haciendo nada malo, así que desde el suelo le dice: espérate, tranquilo, soy del equipo de mantenimiento. Me contrató la administración del edificio. Si tienes algún reclamo, háblales a ellos. No te he tocado ni nada, solo vine a hacer unas reparaciones que ya me autorizaron, por eso estoy en tu puerta. No quería molestarte, de verdad. Llámales y pregunta por mí. Estoy trabajando en esta zona. Mira, aquí está el daño, es solo por eso. Pero el tipo le contesta: yo no tengo por qué aguantar esto. Te voy a destrozar. Aquí mismo te voy a romper la cara. Entonces Santiago se levanta como puede. Baja las escaleras a toda prisa, pero luego tiene que volver. Encuentra toda su herramienta tirada por todos lados. El tipo le hizo un cochinero. Santiago recoge todo lo más rápido que puede y llama a la empresa. Oigan, voy a regresar y con gusto terminaré el trabajo, pero necesito que me envíen al menos a 2 personas para que me cuiden. Ese sujeto está loco. Es una amenaza real, se los digo en serio, no hablo por hablar. Sé distinguir a esa clase de gente. Ese tipo es capaz de hacerle daño a cualquiera. Por favor, o me mandan a 2 personas más o no puedo seguir trabajando ahí. La empresa lo entiende y termina confesándole que sí, que ya habían tenido encontronazos con él antes, incluso había mandado a alguien al hospital, pero no le avisaron porque no siempre ocurre. Santiago se molesta con la empresa. ¿Cómo no me dijeron nada para que pudiera tomar mis precauciones? Bueno, discúlpanos, es que no queríamos complicarte más el trabajo, y como no siempre está en su casa, pensamos que estarías bien. Después de una larga discusión, acuerdan que irá acompañado por otras 2 personas. Pasan un par de semanas y regresan al lugar. Santiago llega un poco antes que los demás y, al estar frente al departamento, nota que la puerta está entreabierta. De repente, le llega un olor que, a estas alturas de su vida, ya conoce muy bien. Al olfatear piensa: esa persona ya no está entre nosotros, el cuerpo está ahí dentro, y esto debe haber pasado hace más de una semana. Cuando llegan sus 2 compañeros, Santiago les abre la puerta y les advierte: miren, no voy a entrar ni voy a tocar nada. Estoy seguro de que ahí dentro hay un cadáver.
Mejor revisen ustedes. Vamos a tener que llamar a la policía. La vida. Mejor revisen ustedes mismos. Tenemos que llamar a la policía. Y ellos comentan: ¿pero por qué? Conozco ese aroma perfectamente. Es un olor muy desagradable, pero no tiene que ser eso. Es un tufo que apenas lo percibes, sabes de dónde viene. Allí adentro hay un cadáver. Cuando los tipos empujan la puerta, que estaba entornada, ven una mancha oscura al fondo del pasillo, sobre el piso. Santiago hablaba con total seguridad, como si supiera exactamente lo que pasaba, porque en efecto, aquel loco que lo había atacado había decidido también terminar con su propia existencia. Pasaron varios años, y un día la policía lo contactó para que les ayudara a abrir un inmueble. Necesitaban entrar por la fuerza y, debido a la naturaleza de la propiedad, él tenía los conocimientos técnicos necesarios para apoyarlos. Santiago les respondió: claro, puedo ayudarles, el costo es este, pero les pido que me protejan, y aclaro desde ya que si hay armas de por medio no me interesa, no voy a exponerme tanto, le aseguraron. No, ¿qué va? Nada de armas. Es solo una señora mayor que tiene problemas con el arrendador desde hace tiempo. Es una mujer grande. No es violenta, pero no nos quiere abrir. Tenemos que entrar sí o sí. Él accedió. Está bien, no se preocupen. Santiago me contaba que, al llegar a la casa, me dijo: no sé ni cómo explicártelo, pero al llegar no me invadió ningún olor, sino una punzada aquí, en el centro del pecho. Entonces se dirigió a los policías y les soltó: ¿me van a creer loco o qué? Pero aquí hacen falta forenses. Yo les recomendaría que llamaran a uno. Los agentes se le quedaron viendo, burlones. ¿Ahora te las das de vidente o qué? Él insistió: no es eso. Pero ahí adentro hay un cuerpo. ¿Por qué? No sé cómo decirles, pero instintivamente lo siento. Ahí dentro hay alguien que ya perdió la vida. Los policías le dijeron: bueno, tú solo abre la puerta y ya, es tu trabajo. Él respondió: está bien, descuido. Terminó de forzar la cerradura. Los policías entraron y apenas pusieron un pie dentro, lanzaron un grito: ¿qué olor tan asqueroso hay aquí? Santiago solo los miró y dijo: se los dije, ahí adentro hay un cadáver. Y sí, parece que el cuerpo llevaba ahí más de 3 semanas. Platicando con Santiago, le pregunté: oye, pero ¿acaso sí había un ligero olor? Y me respondió: es algo distinto. He estado tan cerca de situaciones ligadas a cosas negativas que las terminas percibiendo. No es que partir al otro mundo sea malo, pero las circunstancias de esa mujer, estoy seguro de que sí. En ese lugar se sentía algo oscuro. Se sentía la presencia de la muerte. La conversación se estaba poniendo extraña. Sinceramente no sabía si eran solo las creencias de Santiago hasta que me soltó: mira, antes de lo que me pasó, de la historia que te conté sobre esa casa, tuve otras 2 vivencias que me marcaron hasta el día de hoy. Dijo: la primera es lo que te digo, el mal, las malas intenciones, el deseo oscuro, el maligno, porque yo creo en él. He tenido experiencias que tienen que ver con eso. Es algo, es una fiera, una maldad tan profunda que, cuando le ves los ojos, cuando lo tienes cerca, no hay duda de que no es un ser humano. Hay algo más ahí. Fui a una casa porque me llamaron por un problema técnico de los que yo reparo. Cuando llegué, me abrió una mujer vestida de enfermera. Esta mujer, se los dije, ahí dentro hay un cadáver. Y la verdad, al parecer ya llevaba más de 21 días, el cuerpo ahí. Mientras charlaba con Santiago, le pregunté: oye, pero eso, o sea, sí, ¿se percibía algún olor? Y me contestó: era otra cosa. He estado tan expuesto a situaciones cargadas de negatividad que terminas por captarlas. No es que morir sea algo malo, pero en el caso de esa mujer, te aseguro que sí. En ese sitio se sentía algo oscuro, se sentía la presencia misma de la muerte. La conversación se estaba volviendo rara. No sabía si eran solo las creencias de Santiago, siendo honesto, o si era real, hasta que me suelta: mira, antes de lo que me sucedió, de la historia que te compartí sobre esa casa, viví otras 2 experiencias que me marcaron hasta el día de hoy. Me dijo: la primera es precisamente lo que te comento, el mal, las malas intenciones, los deseos negativos, el maligno, y siguió: porque yo creo en él, yo he
pasado por experiencias relacionadas con esa entidad. Es algo, es una fiera, es una maldad tan profunda que, al verlo a los ojos cuando lo tienes ahí mismo, no te queda duda de que no es humano. Hay algo más detrás. Fui a una casa porque me llamaron para arreglar un problema técnico de los que suelo reparar. Cuando llegué, me recibió una mujer vestida de enfermera. Esa mujer, en ese momento, me dio una espina que no puedo ni explicarte. En cuanto la vi, sentí un escalofrío. Esa mujer me dio una vibra tan negativa que todos mis instintos de supervivencia se dispararon. Esos mismos instintos que forjé desde que era un niño. Mi voz interior volvió a gritarme: «Lárgate de aquí ahora mismo». Pero por primera vez no le hice caso. Han pasado ya muchos años, decenios desde que vivía en esos barrios peligrosos, donde tener el instinto bien afilado era cuestión de vida o muerte. Ahora, con el trabajo y la vida de adulto, uno no puede andar tan a la defensiva. Tienes que ser mucho más analítico. Y eso ha hecho que mi instinto y yo no estemos siempre en el mismo canal. A veces tengo razón yo, a veces la tiene él. En esta ocasión, le doy gracias a Dios de que él tuviera la razón y de que me siguiera advirtiendo después de ignorarlo. Cuando entro a la propiedad tras ver a esa mujer, se me pone la piel de gallina. Ella me dice que siga adelante y yo le pregunto: «Oiga, ¿sabe quién soy y a qué vengo?». Me responde: Sí, no importa, pasa». Eso me activó otra alarma de inmediato. ¿Cómo que sí, no importa, pasa? Si supiera lo que vengo, me diría la hora exacta, si no, solo me está haciendo perder el tiempo. Algo anda muy mal. Me indica que siga caminando hacia el fondo. Apenas doy un paso cuando escucho los cerrojos cerrándose. Veo a la mujer girando la llave en las cerraduras. Son 3 cerrojos, 2 de llave y el de abajo con una cadena. Algo bastante extraño. Cuando tiene la mano puesta en la llave de la segunda cerradura, la distraigo de golpe. «Espérate. ¿Qué estás haciendo? No me vas a dejar encerrado aquí. Esto me da muy mala espina, no me gusta nada». La mujer se distrae conmigo y deja la llave puesta, que era precisamente lo que yo buscaba. Me empieza a decir: «¿Por qué te pones así? Solo te estoy dejando pasar. Estoy siendo amable. Sigue caminando, yo voy detrás de ti». Intento distraerla de nuevo. No voy a avanzar por esta casa si tú vas detrás de mí. Me das mala espina, lo lamento. No quiero ser grosero, pero no me siento cómodo. Por favor, guíame a donde tengo que ir». Ella responde: «Está bien, ya me voy de aquí». En ese instante, por una milésima de segundo, es como si se hubiera quitado una máscara. Se le escapó una sonrisa, pero una sonrisa depredadora, como si estuviera saboreando algo que está a punto de devorar. Solo fue un parpadeo. Después volvió a ponerse seria y me dijo: «Sí, claro». Empezó a caminar un poco por delante. Vi que la llave seguía puesta en la cerradura. Caminó 2 o 3 pasos y yo comencé a seguirla. El pasillo se volvió cada vez más oscuro. Desde afuera no se notaba tanto, pero por dentro era imposible ver nada. Solo escuchaba su voz al fondo del pasillo, porque yo caminaba mucho más lento que ella, diciéndome: «Es en esta habitación». Se veía un haz de luz, pero a ella ya no la veía. Sigo caminando. Supongo que en algún momento entró. Estoy tan ansioso y nervioso que no sé si me distraje un segundo. Llego a la habitación y lo que me topo es algo horrible. Hay como una bañera improvisada. O sea, no una bañera real, sino unos botes y tinas llenas de bolsas. Y adentro de una de esas bolsas hay una persona desmayada, en pésimas condiciones, con la llave. Da un par de pasos, 3 a lo mucho. Arranco a seguirla, pero de pronto, el pasillo se vuelve una boca de lobo. Desde fuera no se veía tan tétrico, pero ya estando adentro, no se distinguía nada. Solo escucho su voz a lo lejos, porque le llevo distancia. Y me suelta. Es en esta habitación. De reojo veo un haz de luz, pero a ella no la encuentro por ningún lado. Sigo avanzando. Asumo que ya se metió. Estoy tan tenso, con los nervios a 1000, que no sé ni si... Me distraje un instante. Llego al cuarto y lo que encuentro es una pesadilla. Hay una especie de bañera improvisada, bueno, no una tina como tal, sino unos botes grandes con bolsas de plástico, y dentro de uno de ellos hay alguien inconsciente, en un estado lamentable. Y ahí es donde todo, en una de las paredes, justo donde me habían enviado a hacer unas reparaciones, se notaba claramente que de la persona brotaba sangre y se veía que el ataque acababa de ocurrir. Al verlo,
Me invadió el pánico. Di un paso atrás hacia la derecha por puro instinto y giré. Y al voltearme, ahí estaba ella, pegada a mí. Esa mujer estaba ahí, mirándome con una sonrisa y comenzó a carcajearse. En la mano izquierda sostenía un cuchillo largo, el cual mantenía abajo, intentando disimularlo detrás de su pierna. Entonces, desde lo más profundo de mi ser, sacando todo el valor que pude reunir en ese instante, porque para nada me considero alguien valiente, pero sentí que era cuestión de vida o muerte, así que le solté. «Hazlo de una vez, clávalo ya», le dije, «porque solo tienes una oportunidad, y si lo haces mal te juro que no te dejaré salir viva de esta casa». Y la mujer, lejos de asustarse, comenzó a soltar una carcajada. Entonces vi, gracias a la luz que entraba por la ventana de aquel cuarto, cómo sus ojos se volvían completamente negros mientras reía, y reía como una auténtica desquiciada. Yo, sin quitarle la mirada de encima, pasé frente a ella para volver al pasillo principal. Empecé a caminar dándole la espalda a la puerta de entrada, y la mujer seguía allí, asomada desde la habitación, riéndose como loca. En ese momento vi directo a sus ojos. Aquella mujer no era alguien que estuviera bajo el efecto de alguna droga. Me refiero a sustancias. Había algo más ahí, algo que la estaba controlando, y la maldad que se respiraba en el lugar era abrumadora. Cuando llegué a la puerta, la abrí de golpe. Quité la primera traba, luego la cadena. La mujer ni se movió. Dejé la puerta abierta. Salí disparado de la casa. Me metí a la camioneta y llamé de inmediato a la policía. En cuanto les describí lo que pasaba, en menos de 5 minutos ya había 10 patrullas afuera del lugar. Bajé de la camioneta para darles el informe, porque soy un ciudadano responsable, y además, donde vivo, las autoridades suelen hacer muy bien su trabajo. Me vieron, me pidieron los detalles y confirmaron que yo fui quien llamó. Hicimos un reporte rápido. Ellos notaron que yo estaba profundamente impactado por lo que acababa de vivir. Entendieron perfectamente que yo no tenía ninguna relación con el crimen y entraron. 10 minutos después, sacaron a la mujer esposada. Lucía totalmente diferente, como ausente. Y me dijeron, «Esta mujer está muy rara». Me comentaron, «La persona que estaba dentro está herida, pero sigue viva. Llegaste a tiempo. De verdad, llegaste a tiempo. Si no, hubieras llamado. Esa persona no la cuenta. Y tú tuviste una suerte increíble. Ella intentó lastimarte». Y yo le respondí, «Sí, lo sé», porque se me acercó en silencio con el arma. Y el oficial me confesó, «Te voy a decir lo que pienso. Yo creo que aquí no hay drogas de por medio. Esos ojos que viste, eso era el diablo». Y justo cuando dijo eso, la mujer que estaba dentro de la patrulla, cerrada, comenzó a reírse. Los dos nos quedamos helados. No había forma de que ella nos escuchara, porque no lo dijimos gritando, lo dije en voz muy baja, y aún así es como si nos hubiera oído. El policía se me quedó mirando, di media vuelta y le pregunté, «¿Necesitan algo más?». Él respondió, «No, no te preocupes, ya tenemos tu reporte y tus datos. Si algo surge, nosotros te llamamos». Nunca volvieron a contactarme. No sé qué habrá pasado después. Quedé marcado por esa situación. Había tenido al demonio frente a mí. No era la primera vez que algo así pasaba, pero esta fue, sin duda, la experiencia más peligrosa de mi vida. Fue algo. Lo pasé fatal en ese momento. Y quizá por todo lo que he vivido, lo que ocurrió después cobra sentido. Fue la última vez que le eché una mano a la policía. Después de eso, me juré que nunca más me verían involucrado. Les tengo respeto a las autoridades, de verdad, pero es que mis vivencias fueron demasiado fuertes. Me llamaron pidiéndome por favor que fuera a abrir una casa. Antes de entrar, vi que los agentes tenían las armas fuera de la funda. Llegué, les pregunté qué pasaba y me dijeron, «La casa ya está abierta». Sí, saltaba a la vista. Les dije, «¿Entonces para qué me necesitan?». Y me contestaron, «No, si ya la revisamos, la casa está bien, pero tuvimos que romper algunas cosas para entrar. Podrías pasar, revisar qué hace falta y arreglarlo. Necesitamos dejarla bien cerrada».
Esto cobra sentido. Aquella fue la última vez que le eché una mano a la policía. Después de eso juré no volver a hacerlo. Respeto mucho a las autoridades, pero después de lo que viví, simplemente no pude más. Me llamaron pidiéndome de favor que abriera una casa. Antes de entrar, veo a los oficiales con las armas en la mano. Llego y les pregunto, ¿qué está pasando aquí? Y me responden, la casa ya está abierta. Y sí, la veo entreabierta. Les digo, entonces, ¿para qué me necesitan? No, es que ya inspeccionamos. La casa está bien, pero tuvimos que forzar algunas cosas. Puedes entrar y ver qué hace falta para dejar la propiedad bien cerrada. Resulta que el dueño de la... Me pareció muy raro todo. ¿Por qué insistir tanto? La dueña no vivía ahí, la tenía rentada y, bueno, parece que entraron a robar. Me explicaron que el ladrón ya se había ido, pero que ellos habían causado daños en el interior y necesitaban que yo viera qué se requería. Me prometieron una orden de compra inmediata porque la casa tenía que quedar cerrada sí o sí. Es nuestra responsabilidad, ¿entiendes? Me dijeron. Les respondí que sí, que ya estaba claro. Aseguraron que no había nadie dentro, que la zona estaba despejada. Pero, siendo sincero, por todo lo que he pasado desde niño, lo que sentí al poner un pie ahí dentro fue distinto. Casa no vive en la ciudad, la tenía en renta, y bueno, entraron y robaron el lugar. Ya confirmamos que el tipo ya no está, pero destrozamos partes de la estructura y necesitamos que verifiques qué se requiere. Te daremos la orden de compra, pero hoy mismo esto tiene que quedar clausurado. No nos podemos ir sin dejarla bien asegurada. Es nuestra obligación, ¿no? Entendido, les dije. No hay nadie. Dentro. Ya la checamos. Me dicen, pero te advierto una cosa. Fue entrar al umbral y el cuerpo se me puso de punta. Era como meterse en una cueva oscura, llena de seres, ya fueran animales o humanos, que solo esperaban a que te despistaras un par de segundos para acabar contigo. Se sentía una amenaza mortal en cada rincón, una energía pesada, opresiva. Ni siquiera en aquella casa donde la mujer tenía el cuchillo sentí algo tan perturbador. Esta vez fue diferente, algo horrible, porque en cuanto puse un pie adentro sentí algo horrible. Fue como entrar a una cueva llena de alimañas, o seres que estaban ansiosos por lastimarme, esperando a que me descuidara 2 segundos para terminar conmigo. Sentía que en cada esquina se escondía una amenaza mortal, algo de verdad pesado. Ni siquiera en la casa de aquella mujer que tenía el cuchillo me sentía así. Esto era distinto. Me puse. Se me erizó toda la piel. Hasta el vello de los brazos se levantó. Tenía la espalda tiesa como una tabla, y el corazón me latía con una fuerza brutal, aunque irónicamente sentía una opresión en el pecho, como si mi cuerpo intentara silenciar los latidos para no hacer ruido. Tenía la boca seca, la garganta cerrada y los ojos escaneando cada milímetro. Incluso el movimiento más insignificante, tenso. La espalda se me puso rígida como nunca. El corazón me latía con una violencia tremenda, pero a la vez sentía una presión en el pecho, tratando de contener los latidos para no hacer ruido. Tenía la boca seca, los ojos alerta a cualquier mínimo movimiento, aunque fueran... Por eso, cuando entré a la primera habitación y me hinqué para tomar medidas, sentí claramente que alguien me miraba por detrás. Me puse fatal. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Me volví a hincar, esta vez en una posición que me permitiera vigilar ese rincón, y de inmediato sentí otra mirada, esta vez desde el lado contrario. Me dije a mí mismo, Leo, termina esto cuanto antes. Tienes que largarte de aquí. Ya, sal de una vez. Cálculos rápidos, y siento que alguien me está observando desde atrás. Me asusto, volteo, en seco, no veo a nadie. Me agacho en una posición rara, para cubrir ese ángulo donde sentí la mirada, y ahora la siento a mis espaldas, por el otro lado. Me digo a mí mismo, Leo, tienes que terminar esto lo más... Le grité al oficial. Oiga, ¿estás seguro de que no hay nadie aquí? Me contestó. No, por favor, termina rápido. Estamos rastreando el vecindario. El ladrón sigue suelto por la zona. Me quedé helado. ¿Cómo que el ladrón sigue rondando? ¿Para qué me traen aquí si es tan peligroso? Solo termina rápido, insistió. Eso solo hizo que me pusiera más nervioso. Rápido posible. Le pregunto al oficial, ¿de verdad no hay nadie más?
No, por favor, termina cuanto antes porque estamos peinando todo el vecindario buscando al tipo. El ladrón sigue por aquí. Y pienso, ¿cómo que el ladrón sigue en la zona? ¿Por qué me traen aquí en una situación tan...? Fui a la segunda habitación, me hinqué para medir y otra vez sentí esa mirada clavada en la nuca. Volté rápido. Nada. Para la tercera habitación ya ni siquiera me giré, pero sentía a esa persona o lo que fuera demasiado cerca. Me puse de pie de un salto, miré a todos lados y... nada. Salí de la habitación, me fui. ¿Peligrosa? Entro a la segunda habitación, me agacho a tomar medidas y vuelvo a sentir que... siento que alguien me mira. Giro la cabeza, pero no hay nadie. Y esta es ya la tercera habitación en la que me pasa lo mismo. Decido no voltear más, aunque empiezo a sentir como si esa persona estuviera muy cerca. Me levanto de golpe, miro hacia atrás y otra vez. Nada. Salgo del cuarto y me voy. Finalmente llegué al área principal. Me acerqué al policía y le solté. Y ya tengo todas las medidas, pero no tengo ni idea de qué rayos pasó ahí adentro. Él me miró y me dijo, es que aquí pasó algo horrible, de verdad horrible, y hay alguien ahí, hay alguien metido en esa casa. ¿Y cómo lo sé? Porque ellos decían que ya la habían revisado, pero yo sentía en mis huesos que alguien me estaba observando. Había alguien escondido. Tuvieron que entrar 3 policías para poder sacar al tipo. Ese sujeto me estuvo siguiendo habitación tras habitación. No me preguntes cómo, porque no lo vi, pero sentía su presencia acechándome en cada cuarto. Y esto lo sé. Me consta perfectamente, porque cuando lo interrogaron, el tipo confesó que sí, que me estuvo vigilando en cada rincón porque estaba esperando a que me descuidara. Llevaba una navaja escondida, listo para atacar. Resulta que se había escapado de un hospital psiquiátrico. Y aquí viene lo más turbio. No toda la gente internada ahí es por lo mismo, pero a este lo tenían encerrado porque 20 años atrás había entrado a esa misma casa con un arma blanca y había lastimado a quienes vivían ahí. Es que él creció en esa propiedad cuando era niño, y cada vez que lograba fugarse del hospital volvía a ese lugar. Si se topaba con alguien, las cosas terminaban siempre en tragedia. Era una historia que se repetía. Todo el mundo ahí lo sabía. Cuando Santiago se enteró de todo esto, le dio un ataque de furia contra la policía que no te imaginas. Fue la primera vez que les habló con una dureza y una fuerza que me dejó helado. Básicamente, nos expusieron a un peligro mortal. Santiago quería demandarlos, pero no tenía los recursos económicos para iniciar un proceso legal contra ellos. Al final, el oficial no se burló ni nada, solo me dijo, discúlpame, nosotros también estamos atados de manos y no podemos revelar toda la información, pero te pido una disculpa sincera porque sí, cometimos un error al exponerte. Desde ese día me hice la promesa de no volver a ayudar a la policía nunca más. Pasaron los años y todo estuvo tranquilo en mi trabajo. No hubo más problemas. Hasta que llegó el año 2025. En ese año, una empresa con la que he colaborado por mucho tiempo me llamó para que revisara una de sus tantas casas en renta, ubicada en un complejo residencial bastante elegante. Apenas llegué y me paré frente a la fachada, sentí un escalofrío horrible. Fue la misma sensación que tuve en aquella casa de la señora. Otra vez, esa maldita corazonada de que alguien me estaba observando. Sentí la presencia de la muerte. Algo oscuro estaba allí. Entré al lugar y, en cuanto crucé el umbral, supe que ese sitio estaba cargado de maldad. Un lugar donde habían ocurrido cosas atroces. No quiero darme aires de ser la persona más intuitiva del mundo, porque no es así, pero estando ahí dentro sentí que la casa misma quería hablarme. De repente, el grifo de la planta baja donde yo estaba se abrió solo. Empezó a salir agua con toda la presión, como si alguien lo hubiera abierto al máximo. Caminé hacia allá con mucho cuidado, pero aquí hay que entender algo importante. Como te habrás dado cuenta, nuestro Leo no es una persona común y corriente. A diferencia de la mayoría de nosotros, Leo recibió entrenamiento militar desde niño. Por eso, desde que era pequeño tomó muchas precauciones. Y ahora como adulto tiene una metodología clara para todo. Eso le da una perspectiva única. Sabe analizar los ángulos de luz, conoce los lugares donde es mejor no posicionarse y por supuesto sabe cómo manejar armas. Así que, en esa casa, recordando todo el trauma que vivió por culpa de la policía, Leo se dijo, nunca más. Sacó su arma, adoptó una posición táctica y se puso en guardia. Un cliente con el que llevo años trabajando me pide que vaya a echarle un ojo a una de las tantas casas que tiene en renta. Es una propiedad ubicada en un complejo de condominios bastante agradable, pero en cuanto llego,
y me quedo parado frente a la entrada. Me invade una sensación horrible. Es casi lo mismo que sentí en la casa de aquella señora. Es esa misma sensación de que me están observando. Siento la presencia de la muerte, como si algo realmente oscuro estuviera ahí dentro. Entro al lugar y apenas cruzo la puerta, me golpea una energía pesada, un sitio donde claramente ocurrieron cosas terribles. Mira, no es que me crea el tipo más sensible o perceptivo del mundo, porque no lo soy, pero lo que viví ahí fue real. Estando dentro, sentí como si los objetos de la casa quisieran confirmarme que me estaban escuchando. De repente, el grifo de la planta baja donde yo estaba se abre de golpe. El agua empezó a salir con una fuerza increíble, como si alguien hubiera girado la llave al máximo. Me acerqué, pero aquí hay algo clave que deben entender. Como habrán notado, nuestro Leo no es cualquier persona. Él, a diferencia de casi todos nosotros, tuvo entrenamiento militar. Por eso, Leo siempre ha sido muy precavido desde niño. Y ya de adulto, aplica una metodología rigurosa. Él cuida siempre sus ángulos, evita exponerse en ciertas posiciones y sabe perfectamente cómo manejar armas. Y después de todo el lío que tuvo con la policía, él juró, nunca más. Así que saca su arma y empieza a moverse con táctica, tomando posiciones de defensa. Es experto con las armas y todo eso, pero después de aquel lío que tuvo con la policía me dejó claro, nunca más. El caso es que el tipo saca su arma, se pone en guardia y de pronto, la ventana, que hace un segundo estaba hecha pedazos con los cristales esparcidos por todo el suelo, ya no tiene ni un solo rasguño. Está ahí, intacta, perfecta, tal cual la vi cuando llegamos. Leo empieza a hablar en voz alta. Si hay alguien aquí, que quede claro que soy un técnico. Vengo a hacer unas reparaciones. Es mi trabajo y me contrataron para esto. Yo no busco problemas con nadie. Por favor, si hay alguien, muéstrense o váyanse. No quiero que pase nada malo. Vengo armado. Leo sigue hablando mientras avanza. No se oye ni un alma, ni pasos, ni nada. Él toma todas sus precauciones, moviéndose por ángulos donde no corra peligro. Mientras camina, piensa para sus adentros, maldita sea, si hubiera sabido, no me meto en esto solo. ¿Por qué nadie me avisó que en esta casa pasaba algo raro? Y luego reflexiona, bueno, ¿quién te va a avisar de estas cosas? Es una situación sumamente extraña. Llega a la planta baja, cierra las llaves de paso y se dice, vamos, hay que terminar rápido. ¿Qué es lo que tengo que arreglar exactamente? En la planta baja, toma las medidas de una de las ventanas. Nota que el cristal tiene desperfectos, algunas roturas, así que no le queda más remedio que subir a la segunda planta para ver si hay algo más. Cuando llega arriba, la sensación es terrible. El ambiente se siente pesado, maligno. Se siente una presencia ahí. Empiezo a vigilar las esquinas, moviéndome con cuidado, porque siento que algo en esta casa me está siguiendo. Es la misma sensación de cuando sentí a esa persona a mis espaldas, pero aquí no veo a nadie. Podría pensar que alguien se metió a la casa, pero cuando abrí las llaves de la segunda planta, vi que solo hay una entrada al baño. Yo estaba frente a la puerta, no había nadie, y caminé hacia allá sin perder la vista. De la entrada en ningún momento. Nadie salió. Ahí supe que esto era otra cosa. Era la misma maldad que traía aquella mujer, pero desprendida de su cuerpo. Aquí, definitivamente hay algo. Llego al baño, cierro las llaves, veo que hay una ventana rota, tomo las medidas, reviso una puerta con fallas y un par de detalles más. Salgo de ahí lo más pronto posible. Cierro la puerta y no le digo nada a los dueños. ¿Qué demonios les iba a decir? ¿Que me topé con un fantasma o un demonio? Me callé. Pensé, por favor Dios, que me digan que no al presupuesto. Aumenté un poco el costo sin dar explicaciones. Es una empresa con la que trabajo seguido y no quería perder la relación, pero sentía un riesgo real. Prefería que rechazaran el trabajo, pero en cuanto les di el precio, aceptaron al instante. Ahí supe que ellos ya sabían perfectamente que en esa casa pasaba algo. No lo pensé dos veces y concretamos la fecha para regresar. Paréntesis. Hasta aquí es donde toda la familia nocturna conocía la historia. Lo que sigue es lo que pasó después. La segunda vez que Leo fue me dijo, mira Ignacio, voy a serte muy honesto. Hablé con 2 compañeros de trabajo y los convencí de que me acompañaran. No les dije que pasaban cosas raras,
porque no quería sugestionarlos. Y yo tampoco soy ningún profeta ni un medium. Podría estar equivocado. Quizás solo tuve miedo, o tal vez sí había alguien metido ahí, así de simple. Lo que hice fue algo sencillo. Les ofrecí un pago extra y les dije que teníamos que ir fuera de turno, muy temprano. Teníamos que terminar antes de nuestra hora normal de entrada. Durante ese tiempo, les pedí que trabajáramos siempre en grupo, los tres juntos. Ellos son padre e hijo, y tenemos mucha confianza. Habíamos pactado un pago extra porque íbamos a trabajar fuera de nuestro horario habitual. Así que teníamos que llegar temprano a ese sitio. Eso es lo que significa fuera de turno. Ellos entran a 1 hora, pero nosotros nos adelantamos. Y durante ese tiempo que íbamos a estar ahí, les pedí que trabajáramos juntos, los tres unidos. Son padre e hijo. Y dejamos muy claro que, si sentíamos que pasaba algo raro, nos íbamos a largar de allí. Teníamos una confianza increíble. En ningún momento sentí que fuera un abuso de mi parte, porque estaba súper atento a que, si algo raro pasaba, nos íbamos a largar de ahí. Y bueno, sí que pasaron cosas, pero siento que no fueron situaciones que nos pusieran en un riesgo real. Te cuento lo que sucedió exactamente. Al llegar a la casa, dejé que ellos entraran primero porque quería ver cuál era su reacción. Y en cuanto entraron, tanto el padre como el hijo se quedaron mirando. Se empezaron a frotar los brazos y el muchacho se voltea conmigo y me suelta: esta casa tiene una vibra muy pesada. Y el papá agrega: como que aquí hicieron algún tipo de brujería, ¿verdad? Yo solo les dije: no tengo idea de por qué dicen eso. La verdad es que el ambiente sí está bien denso, es una vibra muy mala. Ya saben cómo son estos lugares aquí en México, siempre hay energías pesadas. Entonces le preguntan: oye Leo, ¿aquí te pasó algo cuando viniste antes? Y Leo les contesta: sí pasó algo, pero mejor ni hablemos del tema. No se predispongan. Vamos a trabajar rápido. Son 2 ventanas, esta puerta y una parte del piso. En 10 minutos estamos fuera. Que no venimos a quedarnos, solo a terminar de tomar unas medidas y hacer esos 2 ajustes que nos tomarán otros 10 minutos. Sí, no te preocupes, dijeron ellos. Y sí, ocurrieron cosas, aunque siento que no fueron situaciones que nos pusieran realmente en peligro. Te cuento qué fue lo que me pasó. Cuando llegamos a la propiedad, les permití entrar primero porque quería observar qué reacción tenían. Al entrar, tanto el padre como el hijo se miraron entre sí. Empezaron a frotarse los brazos, y el hijo se dio la vuelta y me soltó: esta casa tiene algo. El papá añadió: ¿verdad que aquí hicieron brujería? Entonces les dije: no sé por qué dicen eso, pero el ambiente es horrible, se siente muy pesado. Hay lugares así en México donde se sienten presencias negativas. Luego me preguntaron: Leo, ¿aquí te pasó algo cuando viniste antes? Y Leo les contestó: sí, pero mejor ni hablemos de eso. No se sugestionen. Vamos a hacer el trabajo rápido. Son 2 ventanas, esta puerta y este pedazo de piso. En 10 minutos estamos fuera, que no venimos a reparar, solo a tomar medidas y a hacer estos 2 cambios que nos toman otros 10 minutos. Sí, no se preocupen. En cuestión de minutitos subieron a la planta alta, tomaron medidas del piso, de una puerta, y en eso, uno de ellos me dice: oye Leo, tú nos dijiste que íbamos a cambiar una ventana, pero es que hay 2 rotas allá arriba. Les dije que era un barrio seguro y que no había reportes de los vecinos, que no podía estar rota porque alguien se habría dado cuenta. Pues no, ahí están las 2. Me dice eso, y de repente, el papá pega un grito en la habitación de al lado, la principal. Volteé a verlo y le pregunté: ¿qué pasa? Me contestó: me abrieron las llaves del agua del baño. El grupo va hacia la ventana de abajo. Hacen el cambio en unos 10 minutitos, suben a la planta alta, miden un pedazo del suelo y parte de una puerta, cuando de repente uno de los 3 me dice: oye, Leo, tú nos dijiste que íbamos a cambiar una sola ventana, pero aquí hay 2 destrozadas. Le dije: eso mismo me pasó cuando vine la primera vez. Él insistió: es que en esta casa hay algo malo, vámonos. Les dije: sí, pero terminemos de poner las ventanas juntos. Acuérdense que les voy a pagar mejor. Así que por favor, ayúdenme. Fuimos para allá, cerramos las llaves y cuando salimos y miramos hacia la ventana, nos quedamos helados. Leo, sorprendido, les dice: no, eso es imposible. Si apenas vine hace 2 semanas, este barrio es tranquilo y ningún vecino me ha reportado nada. No puede ser que estén rotas, si alguien se hubiera dado cuenta.
El trabajador insiste. Pues no, aquí están las dos. Me asomé para ver, y efectivamente ambas ventanas estaban destrozadas. La ventana del lado izquierdo, la que estaba rota con los vidrios desparramados en el piso, ya no tenía ningún cristal roto. La ventana estaba en su lugar, perfecta, exactamente como la vi la primera vez. Justo en ese instante, el padre pega un grito desde la habitación de al lado, que es la recámara principal. Me acerqué corriendo y le pregunté, ¿qué pasó? Me dice, alguien acaba de abrir las llaves del agua del baño. Y yo le respondí, eso mismo fue lo que me ocurrió la otra vez. Él, aterrorizado, dice, en esta casa habita algo malo. Vámonos ya. Le dije, sí, lo sé, pero hay que terminar de instalar las ventanas. Hagámoslo juntos. Acuérdense que les voy a pagar un extra. Así que por favor, échenme la mano. Fuimos para allá, cerramos las llaves y cuando nos quedamos viendo hacia la ventana nos quedamos helados. La ventana del lado izquierdo, esa que estaba rota y tenía todos los vidrios tirados en el piso, ya no tenía ni un rasguño. Estaba perfecta, tal cual la vi la primera vez que vine. Los dos se me quedaron viendo, porque ellos fueron testigos de que estaba rota conmigo, y les dije, miren, pongamos la ventana y larguémonos de aquí. Pero ya, esto está muy extraño. Ambos se me quedaron viendo, porque ellos también la habían visto rota conmigo. Les dije, miren, coloquemos la ventana y vámonos de aquí ya, pero ya. De repente, escuchamos un ruido en el segundo piso detrás de nosotros, como si alguien hubiera pasado caminando. Miramos hacia atrás y no había nadie. El padre y el hijo se miraron asustados. Les dije, terminemos rápido. Apenas terminamos de montarla me dijeron, perdónanos, Leo, pero nos tenemos que ir. Empezaron a bajar rápido. Ya habíamos terminado lo necesario, así que no había razón para seguir ahí. Yo, por un problema que tengo en la rodilla, bajó un poco más lento, pero entendía perfectamente por qué querían salir a toda prisa. Tampoco quería entrar en pánico. Ya estábamos ahí, habíamos hecho el trabajo y, mientras bajaba las escaleras justo frente a mí, nos quedamos los tres helados. Los dos me miran fijamente, porque ellos también vieron el desastre hace un momento. Les digo, con la voz temblando, miren, vamos a terminar de poner la ventana y larguémonos de aquí. Pero ya, el lugar se siente pesado. De repente, desde el segundo piso, se escucha un ruido justo a nuestras espaldas, como si alguien hubiera pasado por ahí. Nos giramos de golpe, con el corazón a mil, pero no había absolutamente nadie. El padre y el hijo se cruzan una mirada de puro terror. Les insisto, intentando mantener la calma. Terminemos de montar esto rápido y listo. Empezamos a colocar la ventana cuando de pronto escuchamos unos pasos en el segundo piso, justo detrás de nosotros, como si alguien hubiera caminado. Volteamos de inmediato, pero no había nadie. El padre y el hijo se miraron aterrorizados. Yo les dije, terminemos esto rápido, ya casi está. Pero me dijeron, perdónanos, Leo, pero nosotros nos tenemos que ir ya. Salieron bajando las escaleras a toda prisa, pero ellos me sueltan. Perdónanos, Leo, pero nosotros nos largamos ya. Se van bajando a toda prisa, dejando todo tirado. No tenía sentido seguir allí, así que decidí que era momento de irme también. Como traigo una lesión en la rodilla, voy bajando más despacio que ellos. Entiendo perfectamente que quieran salir pitando, y aunque no quiero dejarme llevar por el miedo, la situación está demasiado tensa. Ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, así que no había razón para seguir aguantando esto. Mientras voy bajando los escalones, de repente, frente a mí, yo ya no quise detenerlos, porque afortunadamente ya teníamos las medidas que necesitábamos. No tenía sentido obligarlos a quedarse más tiempo. Como tengo un problema en la rodilla, bajo un poco más lento, pero entendía perfectamente por qué querían huir. Además, no quería entrar en pánico por lo que estaba pasando. Ya estábamos ahí, habíamos hecho lo que vinimos a hacer, pero justo cuando iba bajando las escaleras, frente a mí, lo que necesitábamos, ya no tenía sentido seguir ahí ni un segundo más, por culpa de una lesión que arrastro en la rodilla. Mi paso es algo más lento, pero entiendo perfectamente que ellos quisieran irse a toda prisa, y tampoco es que me fuera a dejar llevar por el pánico. Ya estábamos ahí, habíamos terminado con todo, y justo cuando empezaba a bajar las escaleras, frente a mis ojos, en cuanto ellos salieron y se quedaron afuera, la puerta de entrada empezó a cerrarse sola. Me quedé helado y, por primera vez en toda mi vida, sentí como la sangre se me bajaba al suelo. Yo lo juro,
Me puse pálido, justo frente a mis ojos. En la madera de la puerta apareció una cara feliz dibujada con un líquido raro. No sabría decirte si era rojo oscuro o negro, y se veía tan fresca que parecía que la acababan de pintar. Me acerqué como pude, y apenas empecé a jalar la puerta, sentí que alguien pasaba rozándome por detrás. En ese mismo instante, las llaves del agua de abajo se abrieron a toda presión. Salí disparado de la casa, me volteé hacia los dos y les solté: «Pueden revisar algo por mí», pero ellos me cortaron de inmediato. No queremos entrar ahí, algo está muy mal en esa casa», les insistí. «Es solo la puerta, por favor, vean si hay algo ahí». «¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Vieron algo extraño en la puerta?», me preguntaron ellos. Les dije que la puerta se veía normal antes, pero querían asegurarse. Cuando llegamos estaba bien, pero ahorita que se cerró, te decimos, ahí dentro hay algo malo. Por favor, échenle un ojo», les supliqué. Los dos se asomaron con miedo. Jalaron un poco la puerta y se quedaron viendo fijamente. Se giraron hacia mí y me dijeron: «Si esto es una broma, no le vemos la gracia. Hay algo, ¿cierto?». Yo les pregunté: «¿En la puerta?». «No, la puerta está normal, ¿no?». Y ellos, mirándome con terror, me dijeron: no friegues, vámonos de aquí ya». Se escuchaba cómo el agua corría con fuerza por todo el piso de abajo. Les dije que yo no pensaba volver a entrar y ellos me apoyaron. Nosotros tampoco. Cerramos la llave de paso desde afuera, echamos llave a la casa y juramos que nunca más volveríamos a poner un pie ahí. De camino, mientras regresaba a las oficinas, les dije: «Escuchen, voy a marcar a la compañía para informar que terminamos todo, ¿les parece?». Al voltearlos a ver, el mayor de los dos, el papá, me hizo una seña, como una pantomima, moviendo los labios sin emitir sonido, para que nadie que estuviera escuchando la llamada se diera cuenta. Entendí el mensaje, asentí con la cabeza y le dije a la persona de la empresa al teléfono: «Sí, pasaron cosas raras. Tengo una pregunta. ¿En esa casa ocurrió algo antes?». Instantáneamente me cortaron el tema. Cambiaron de conversación y me dijeron: «Leo, ¿pudiste terminar el trabajo?». Les dije que sí. Entonces me soltaron: «Pasa hoy mismo por tu cheque». Evadieron por completo el tema de lo que había sucedido en la casa. Era obvio el mensaje: «Si quieres seguir trabajando con nosotros, deja de hacer preguntas». Y así, con esta escalofriante historia, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, en esta velada tan oscura, llegamos al final de nuestro viaje. Espero que los relatos de esta noche les hayan regalado momentos de intriga, escalofríos y mucha emoción. Ha llegado el momento de apagar la luz, dejar de lado las preocupaciones, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio guarden para ser contadas. Les deseo un descanso tranquilo y que sueñen con los angelitos. Pero si en medio del silencio de la madrugada llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta, no se angustien. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. Así que arranco diciendo: «Bueno, ya terminamos. Todo en orden, ¿no? Aquí no pasó nada raro». Y entonces los miro a los ojos y el mayor, el papá, me suelta. Ya saben a lo que me refiero. Me lo dijo haciendo solo el gesto con los labios, sin emitir ni un suspiro, para que nadie más en la línea se enterara. Entonces yo lo miré fijamente, asentí con la cabeza y me dirigí al contacto de la empresa. La verdad es que sí pasaron cosas extrañas. Tengo que preguntar, ¿en esta casa sucedió algo? En ese preciso instante, cortaron el rollo, cambiaron de tema bruscamente y me saltaron con: «Oye, Leo, ¿pudiste terminar el trabajo?». «Sí». «Perfecto. Entonces pasa hoy mismo por tu cheque». Evadieron por completo el asunto de la casa, como si no hubiera pasado nada. Era una advertencia clara: si quieres seguir teniendo chamba con nosotros, mejor ni le muevas ni preguntes más. Y así, con este escalofriante cierre, queridos amigos que nos siguen en Relatos de la Noche Largo, durante esta velada tenebrosa, llegamos al final del camino por hoy. Espero que estas historias les hayan traído suficiente misterio, pesadillas y adrenalina. Ahora toca apagar la luz, soltar cualquier preocupación, cerrar los ojos y dejarse llevar por un descanso profundo. Mil gracias por estar aquí en Relatos de la Noche Largo una vez más.
nos volveremos es a encontrar mañana, cuando la oscuridad caiga de nuevo y nuevos relatos cargados y cuyos secretos estén listos para salir a la luz. Les deseo una noche de paz y que descansen profundamente. Pero ojo, si en pleno silencio de la madrugada escuchan unos golpes suaves en la puerta, no se asusten. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.